Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Gracias y paz a vosotros, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión del programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Gracias a cada uno de ustedes, los que ya están en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, tanto acá en el altiplano de San Marcos como fuera de sus fronteras y en todo el territorio nacional a través de su página de internet. Gracias por estar ya en este momento especial. Vamos a iniciar esta transmisión invitándoles para que inclinen su rostro y que todos juntos oremos en el nombre de nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección y la autorización de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre que moras en lo alto de tu trono, te damos gracias por habernos traído con bien hasta las instalaciones de Canal 9 Teleoccidente. Gracias te damos por la oportunidad tan preciosa que nos cedas. Venimos de nuevamente para llevar a cabo este programa espiritual en el cual enfatizamos el aprecio, el respeto, la reverencia y la exposición clara de tu palabra. Te rogamos para que esta transmisión y este tema que se va a tratar hoy sea de edificación para todos aquellos que van a tener la oportunidad de visualizar, ya sea por la pantalla de su televisor, así como también por la página de Canal 9 en internet. Te agradecemos, bondadoso Señor, danos pues esa guianza de tu Santo Espíritu para llevar adelante esta transmisión y la predicación de tu palabra. Te agradecemos por todo y te rogamos esta bendición en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por estar ya listos y prestos para la transmisión de hoy. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos cede. Gracias al Padre de misericordia por encontrarnos de nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por eso. Y hoy pues vamos a finalizar totalmente la serie de temas que venimos desarrollando llamado bibliología. Y hoy no vamos a exponer un tema en particular. Hoy venimos a despejar su duda. Venimos con la guianza de nuestro Dios y con la claridad de la palabra del Señor. Venimos a ayudarle a usted a responderle su duda, su pregunta, no desde nuestra propia opinión o nuestro criterio, sino más bien lo que la palabra del Señor ya ha dicho claramente. Así es que, estimado televidente, estimado hermano, si usted tiene preguntas relacionadas a bibliología, este es el momento. Este es el momento de interactuar. En la pantalla usted ve un número de teléfono y ahí usted puede enviarnos su pregunta. Le recordamos que la pregunta que usted nos va a enviar debe ir relacionado al tema bibliología, todo lo que se refiere a la palabra del Señor. Entonces, estimado televidente, estimado hermano, prepare su pregunta, envíenos su pregunta, ya sea por este número telefónico que ya aparece en su pantalla, o ya sea a través del chat de Canal 9 por internet. Usted puede hacerlo con toda la libertad del caso, que para eso venimos a ayudar, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano obrero, Leonel López, quien viene también para interactuar con usted.
Estimado hermano, su saludo para nuestros queridos y amables televidentes. Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en el Duraznal y también a nivel de San Marcos, de Guatemala y fuera de sus fronteras. Es para nosotros un privilegio el estar nuevamente con usted. Esperamos que usted se encuentre bien, que esté con ese gozo en su corazón y que esté disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios, y que esta noche de descanso pues sea pues un bonito descanso para usted después de una jornada de trabajo. Estimado hermano y amigo, aquí estamos nuevamente para poder compartir las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde es una tarde de sorpresa, porque usted ahora va a tener la oportunidad de interactuar con nosotros. Queremos saber de usted, queremos escuchar sus dudas, queremos que usted hable con nosotros, se comunique con nosotros a través de los medios disponibles y despejar algunas dudas que usted tiene en relación a el tema de la escritura. En esta oportunidad entonces nosotros con mucho gusto vamos a responder en base a la escritura. El tema que está abordándose en esta serie ahora es en relación a bibliología, es decir, en relación a la escritura. Pues es para nosotros, es un privilegio el poder responder a usted para acrecentar más el conocimiento de nuestro Dios. Pues estimados hermanos y amigos, muchas gracias por enviarnos sus preguntas y muchas gracias por escribirnos, ya sea por Messenger, por WhatsApp o por algún medio, por ejemplo mensajes en Facebook. Puede subir ahí su pregunta y nosotros con mucho gusto vamos a responder aquí. Aquí en estos momentos nos llega la primera pregunta a través de un mensaje así de saldo normal. Muchas gracias por enviarnos y ahora pues vamos a plantear esta pregunta y nuestro hermano aquí pues va a responder en base a la escritura. Y le recordamos que el tema es de la bibliología. Queremos preguntas relacionadas a las escrituras, relacionadas a la Biblia. Si usted nos plantea o alguien nos plantea una pregunta que no tiene nada que ver, pues nosotros pues no lo vamos a tomar en cuenta. Pero si es una pregunta relacionada con la escritura, con todo lo que hemos abordado, la inspiración, el canon, los 66 libros, la autoridad de la Biblia, pues con mucho gusto vamos a responder esas preguntas. Y muchas gracias por ya empezar a escribirnos. Y la primera pregunta que nos llega aquí a través de saldo normal nos plantean la siguiente pregunta. Y aquí vamos a plantear a nuestro hermano. Y esta pregunta dice: ¿qué quiere decir bibliología? Gracias al amigo que nos ha escrito esta pregunta. Muchas gracias por habernos planteado. Y ahora vamos a escuchar su respuesta. Dice la pregunta: ¿qué quiere decir bibliología? Estimado hermano Noé, vamos a dejarle el tiempo a usted para que responda aquí a nuestro estimado hermano que nos ha escrito a través de este medio. En primer lugar, pues agradecerle a usted, estimado hermano o amigo, que nos ha enviado esta pregunta. Solo cuando hay un deseo intenso en el corazón de la persona, Dios también provee de sabiduría, provee de bendición para que él también pueda entender las cosas de Dios. Pues en este caso su pregunta es bastante interesante y sobre todo es el título que venimos trabajando de la serie hasta el día de hoy. Y la serie es bibliología. ¿Qué es la bibliología? ¿Qué quiere decir la bibliología? ¿A qué se refiere eso? Hemos de decir que la bibliología es el estudio sistemático, es decir, ordenado de la palabra del Señor. Cuando una persona se dedica a estudiar la Biblia de manera ordenada, estudiando su trasfondo histórico, estudiando sus temas principales, estudiando sus autores, estudiando el trasfondo gramatical, el trasfondo social de un libro o de alguna epístola, a eso le llamamos bibliología. No es un estudio empírico, no es un estudio desordenado o un estudio al azar, sino más bien la bibliología se refiere al estudio ordenado de la Biblia, conociendo cada uno de sus detalles tal como Dios lo inspiró al escritor humano.
Recuérdese que la Biblia se escribió en diferentes tiempos y épocas, entonces cada libro es distinto a otra. Para conocer eso, entonces, hay una rama de la teología que se dedica a estudiar eso, que es la bibliología. Entonces, la bibliología, simplemente, en pocas palabras, es el estudio ordenado de la palabra del Señor, conociendo todo lo que se refiere a su libro, su autor, sus trasfondos históricos, culturales, su historia, la arqueología, la inspiración de la Biblia. A eso le llamamos bibliología. Esperamos haber despejado su pregunta. Continuamos, hermano, interactuando con nuestros televidentes para esta preciosa tarde. En esta tarde estamos desarrollando una tarde en este programa Enseñanzas del Dios de Israel, que tiene como eslogan: el reino de Dios, el siglo por venir. Esta es una tarde de preguntas y respuestas en relación a la serie que ya estamos terminando de la bibliología. Muchas gracias por escribirnos a través de los medios. Puede enviarnos su mensaje a través de saldo normal. Tiene en su pantalla un número disponible. Puede enviarnos su pregunta a través de WhatsApp o a través de un mensaje por Facebook. Muchas gracias a los amigos y a los hermanos quienes nos están escribiendo en estos momentos. Nos llega una segunda pregunta. Aquí al amigo, muchas gracias por escribirnos. La pregunta dice de esta manera, dice: ¿por qué solo 66 libros? Yo tengo entendido que son 72. ¿Por qué solo 66 libros? Aquí vamos a responder a nuestro estimado amigo y hermano. Muchas gracias por escribirnos, y ahora escuchemos la respuesta en base a la palabra de nuestro Dios. Esta es una de las preguntas muy controversiales que se ha venido haciendo no solo hoy, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre la gente, el mundo cristiano, siempre se ha preguntado, se ha interrogado, ¿por qué solo 66 libros? Cuando hablamos del tema del canon, si usted se recuerda, si estuvo con nosotros, y si no logró estar en el estudio de esa lección, lo invitamos para que vaya a nuestro canal en YouTube. Ahí encontrará la lección, el canon. Pero respondiéndole a su pregunta, ¿por qué 66 libros? La respuesta es sencilla: porque esos son los libros que Dios determinó de manera sobrenatural que fuesen y que formasen parte del canon. Si usted se recuerda, para que un libro fuera canónico, para que un libro gozara de autoridad como palabra de Dios, debe de cumplir un filtro que Dios mismo ha establecido. Y ese filtro es el siguiente: primero, que tenga una dualidad de autoría, es decir, que sea un libro divino y humano. Los libros que no se incluyeron, más de 66, esos libros no cumplieron este primer requisito. El primer requisito para que un libro sea canónico es que debe tener doble autoría. Doble autoría quiere decir que provenga de Dios, que sea inspirado de Dios, y a través de un instrumento humano, Dios permitió que se escribiera ese libro, en primer lugar. De manera que si un libro de la Biblia, como los apócrifos, tienen una autoría humana, mas no es de autoría divina, por tanto, carece de este perfil para que sea avalado como palabra de Dios. Segundo requisito para que un libro sea canónico: que haya sido escrito por un profeta, por un apóstol o alguien avalado por un apóstol. Si un libro es escrito, pero que haya sido escrito por alguien que no tiene nada que ver con como un profeta, un apóstol o alguien avalado por un apóstol, no es canónico. Citemos, por ejemplo, el Evangelio según Marcos. Marcos ni es profeta ni es apóstol, pero Pedro lo avala. Pedro avala la autoría humana de Marcos. Entonces, este es el segundo requisito para que un libro sea canónico. Un tercer requisito es que tenga un contenido auténtico.
que tenga un contenido auténtico, que sea original, que sea real y que esté en armonía con todo el resto de las escrituras. Por ejemplo, los libros apócrifos hablan de doctrina que no se habla en ninguno de los otros libros de los 66 que contiene la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la oración por los muertos. Eso se habla solamente en los libros apócrifos, mas no así en el resto de las escrituras. Entonces, un libro que contradiga el resto de la escritura no puede ser canónico, porque toda la escritura, los 66 libros, deben guardar armonía, deben mantener armonía en enseñanza y fidelidad. Y en cuarto lugar, debe ser un libro que haya formado parte del canon judío. Recuerde que nuestra Biblia, recuerde que la palabra del Señor es de trasfondo 100% judío. El canon judío establece 39 libros. No se puede establecer otro canon distinto a lo que el pueblo de Israel ha utilizado a lo largo de los siglos hasta que apareció nuestro Señor Jesús. Un libro que no haya sido parte del canon judío no puede ser parte de la Sagrada Escritura. Solo aquel libro que el pueblo judío reconoce como palabra de Dios es palabra de Dios. En quinto lugar, que ese libro haya sido aceptado por la iglesia del primer siglo. Si el libro no fue aceptado en el primer siglo, ese libro carece de autoridad. Los 66 libros, el que tenemos hoy en día, todos los 66 libros gozaron de reconocimiento de parte del pueblo de Dios en el primer siglo. No así los libros apócrifos, nunca fueron parte del canon judío y no fue aceptado por la iglesia de Dios del primer siglo. En las versiones de la Biblia, los apócrifos fueron dejados de último como un apéndice, como un anexo, pero nada que ver como parte de la palabra de Dios. Estos son los criterios del cual los 66 libros pudieron superar. Los apócrifos no superaron este filtro, por lo tanto fueron rechazados. No lo rechazamos, sino es el perfil que Dios ha establecido para que estos libros formen parte de la palabra del Señor. Hemos escuchado la respuesta a esta pregunta: ¿por qué solo 66 libros? Y hemos escuchado que hay un filtro para que cada libro sea tomado en cuenta en el canon de la Escritura. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. También lo intentó Dios. Semanse chele to un mensaje to WhatsApp moka to Facebook a kotsman chele es luqi o to salon tun taqman de tay tun santel phet yaqil to del phet to knab a tiol man Dios. Muchas gracias a los que están en sintonía de Canal 9 Teleoccidente y también a los que nos visualizan a través de las redes sociales. Saludamos a nuestra hermana Iliana Barrios, quien nos visualiza desde Palo Gordo, San Marcos. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. De parte de sus servidores y de la Iglesia de Dios en el Duraznal, le enviamos saludos a nuestro hermano Ramón López, que seguramente estará en sintonía en estos momentos, nuestro mentor en aquel tiempo cuando estuvo tantos años en la aldea del Duraznal, pues ayudando el crecimiento de la iglesia. Saludos cordiales, estimado hermano, y a toda su familia. Saludamos a nuestra hermana Laura Molina, quien está en sintonía de Canal 9. En estos momentos, estimado televidente, estamos en una tarde de preguntas y respuestas. Queremos que usted nos envíe sus preguntas, sus dudas, para poder entender juntos la palabra de nuestro Dios. Y queremos que usted comprenda lo que quiere decir la Biblia. Todo lo que se refiere a la Escritura, pues puede plantearnos una pregunta. Ahora, preguntas ya de otro tema los abordaremos más en adelante. En este programa vamos a abordar la palabra de nuestro Dios
según pasa el tiempo. En estos momentos vamos a ir a una pausa comercial ahora. Ya nuestros anunciantes también están esperando el tiempo. En estos momentos les vamos a invitar que se queden en sintonía de Canal 9 porque vienen muchas más preguntas y por supuesto la palabra de nuestro Dios está disponible para responderlas. Ya regresamos. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Estamos agradecidos con Dios en primer lugar y con usted por acompañarnos. Usted es la razón de esta transmisión, de este programa espiritual. Usted es el centro de esto. Damos gloria a Dios por usted, por abrir las puertas de su casa, pero especialmente las puertas de su corazón. Continuamos dialogando con usted en esta preciosa tarde. Adelante, hermano. Así es, primero saludos a nuestros hermanos y amigos quienes nos visualizan a través de internet. Saludamos primero a usted que está allá en su casa, en Comitancillo, en Tejutla, en San Lorenzo y donde quiera que llegue la señal de Canal 9 Teleoccidente. Muchas gracias por estar en sintonía, gracias por ese tiempo que dispone para escuchar la palabra de Dios a través de este programa. En estos momentos saludamos también a nuestros hermanos y amigos quienes nos visualizan a través de las redes sociales. Saludamos a nuestro hermano Pedro Morales, quien también nos está colaborando a través de las redes sociales para poder puntualizar las respuestas a nuestros amigos quienes nos están planteando las preguntas en estos momentos. Muchas gracias, hermano Pedro Morales. Sabemos que usted ha dedicado mucho esfuerzo también en escudriñar la escritura y valoramos eso, admiramos de su persona, pues siendo pues de una condición muy especial, pero le enviamos saludos, hermanos, y luego a su familia y a toda la iglesia allá en Malacatán. En estos momentos saludamos a nuestra hermana Laura Molina, que nos escribe de la siguiente manera: paz, estimados hermanos. Es una gran bendición de Dios el que podamos estar conectados a esta transmisión en la que estamos aprendiendo de Dios por medio de ustedes, siervos de Dios, y que Dios siga bendiciendo sus ministerios. Muchas gracias, hermana Laura Molina, por estar en sintonía de Canal 9 desde la ciudad capital. Y también le saludamos a su familia, a su querida familia, allá en el semillero Escuintla. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9, le enviamos muchas bendiciones. Nuestro hermano Rogelio Agustín Tema nos escribe de la siguiente manera: ánimo hermanos con su bonita programación, les saludo prof. Rogelio de la aldea Tuichilupe. Muchas gracias, saludamos a todos los profesionales allá en la aldea Tuichilupe. Sabemos que es una comunidad cuna de los maestros y le enviamos a todos los maestros allá en la aldea Tuichilupe, le enviamos fuertes abrazos y saludos, y a todos los maestros de Comitancillo y fuera de las fronteras de este municipio. Saludamos a nuestro hermano López Agustín, dice: ánimo mis hermanos en la obra del Señor, aquí visualizando en la población de Comitancillo, y saludos a mi familia López Agustín en el Duraznal. Muchas gracias, estimado hermano López Agustín. Le remitimos su saludo a la familia López Agustín en Aldea El Duraznal. Saludamos a nuestro hermano Hugo López, quien nos está visualizando a través de las redes sociales. Estimados hermanos y amigos, continuamos con las preguntas y respuestas, porque esta tarde es una tarde de preguntas y respuestas. Nos llega una siguiente pregunta a través de un mensaje así en saldo normal. La pregunta dice de esta manera, y es una pregunta muy interesante que ha sido planteado por muchas personas también. Dice: ¿cuáles son las pruebas de la inspiración de la Biblia? El hermano está entendido que la palabra de Dios es inspirada, pero ¿cuáles son las pruebas internas y externas de que la Biblia es inspirada por Dios? Vamos a dejarle el tiempo aquí para que el hermano responda esta pregunta. La palabra del Señor como tal presenta dos pruebas contundentes por las cuales verdaderamente es la palabra de Dios. En primer lugar, internamente, dentro de la Biblia se evidencia claridad, se evidencia autoridad, se evidencia infalibilidad. Hay certeza, hay seguridad en lo que la Biblia dice. Todos los escritores de los 66 libros, todos ellos hablan en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Cuando uno empieza a leer el primer versículo de la Biblia y hasta el final del Nuevo Testamento, encuentra uno que los hombres que escribieron la Biblia, todos hablan con autoridad. Más de 2700 veces en el Antiguo Testamento se dice frases autoritativas similares a, por ejemplo, así dice Jehová.
Jehová dice, dice el Señor, escucha pueblo la voz de Jehová. Así dice el Eterno. Frases como estas se repiten una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Además, ninguno de los escritores de los 66 libros justifica su escrito. Ni en ninguno de los 66 libros encontramos a un autor escribiendo y diciendo algo más o menos como lo que voy a expresar en estos instantes. Disculpen ustedes, pero créanme que estoy hablando en nombre de Dios. O que alguien dijera de los 66 libros, algún autor que dijera, yo sé que suena un poco raro, suena un poco incierto o hasta absurdo, pero de verdad yo estoy hablando en nombre de Dios. O fíjense, lo que estoy diciendo es palabra de Dios. En ninguno de los 66 libros encontramos una frase similar. Cuando el autor de un libro de la Biblia habla siempre diciendo, así dice el Señor, así dice Jehová, habló Jehová. Estas son las frases internas que evidencian la autoría y la confiabilidad de la Biblia. A esta prueba se llama prueba interna. Y tenemos una segunda área de pruebas que demuestran la confiabilidad de la Biblia, que son las pruebas externas, es decir, fuera de la Biblia. Mas alguien puede pensar, bueno, sí, dentro de la Biblia, yo sé que eso así lo dice, pero afuera de la Biblia, ¿qué pruebas tenemos para creer de que realmente la Biblia es la palabra del Señor? Para esta ocasión mencionaremos 3 nada más. Pueden haber más, pero citaremos 3 pruebas externas en las cuales la Biblia demuestra que es la palabra de Dios. En primer lugar, las pruebas arqueológicas, la arqueología. La arqueología es la ciencia que se encarga de estudiar todos aquellos lugares, monumentos antiguos, lugares antiguos que han existido. Entonces, cuando los arqueólogos han venido haciendo excavaciones a lo largo del planeta Tierra, se ha encontrado la evidencia de que lo que la Biblia ha dicho es 100% verdad. Por ejemplo, la ciudad de Babilonia. Babilonia es una ciudad que la Biblia menciona que existió. Y hoy en día la arqueología ha evidenciado que Babilonia todavía tiene ruinas, no tiene ninguna población, no está habitada, pero que sí, verdaderamente Babilonia existió. Por ejemplo, los reyes de Persia, los nombres de los reyes que el libro de Daniel menciona, la arqueología los ha encontrado con inscripciones en tablillas o en otro objeto donde los antepasados escribían. Entonces la arqueología, cada vez que la arqueología ha hecho una excavación, simplemente ratifica o da por sentado que lo que la Biblia ha mencionado cientos de años atrás realmente es verídico. Una segunda área de pruebas externas es en la parte profética. La Biblia ha mencionado decenas de profecías a lo largo de la historia de la humanidad. Citemos, por ejemplo, las profecías que el Señor dijo al respecto de Nínive. Dios dijo en los días de Jonás que iba a destruir Nínive, pero fue Jonás y predicó, todo Nínive se arrepintió. Y el Padre Todopoderoso detuvo el castigo, el juicio sobre Nínive. Pero 100 años después, en los días de Jonás, 100 años después, Nínive se corrompió otra vez y el Señor lo castigó y llevó a esta ciudad a la ruina. Hoy solo restos de esta ciudad han sido encontrados. También la ciudad de Tiro. El Señor dijo que iba a destruir a Tiro, iba a traer a reyes externos a Tiro y que utilizaría esos reyes para destruirlo. Y también dijo que jamás Tiro tendría que ser habitado de nuevamente. Y hoy en día solo ruinas de Tiro existen.
al igual que Babilonia. Dios profetizó contra Babilonia, profetizó que iba a destruir esta ciudad. Y en el día de hoy, los arqueólogos lo que han encontrado son restos de la antigua Babilonia. Entonces, las profecías de la Biblia han sido cumplidas tal como nuestro Dios ha dicho. Por ejemplo, su precisión científica, una tercera área, su precisión científica. La Biblia, miles de años atrás, ha dicho que todos los ríos van a la mar y la mar no se llena, porque abajo de la mar hay una fisura, hay un filtro donde el agua corre y el mar nunca se llena. Todos los ríos van a la mar y nunca se llena. La Biblia ya lo había dicho miles de años atrás y la ciencia ha comprobado que verdaderamente el mar tiene unas fisuras debajo y ahí filtra el agua, de modo que el pozo de agua que contiene la mar nunca se llena. También, por ejemplo, en el área de la medicina, la cuarentena de hoy en el que estamos, todos los ministerios de salud de todo el mundo, la OMS, por ejemplo, ha dicho que debemos utilizar tapabocas. La cuarentena, Dios ya lo había dicho que es una regla importante en el libro de Levítico. La cuarentena ya se usaba ahí cuando habían problemas de esta naturaleza. Entonces, lo que la ciencia ha hecho simplemente es como que simplemente encontrar la evidencia de lo que la Biblia ha venido diciendo es 100% verídico y confiable. Y así seguiríamos citando más ejemplos. Por ejemplo, una cita más de astronomía. El libro de Job dice que la tierra cuelga de la nada. Y hoy los poderosos aparatos llamados microscopio han identificado, han tomado imágenes del planeta que está colgado de la nada. Debajo del planeta Tierra no hay nada. Y el libro de Job, miles de años atrás, ya había dicho que la tierra cuelga sobre la nada. Esta es algunas de las varias pruebas de las cuales nosotros confiamos que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 y estamos desarrollando una tarde de preguntas y respuestas. Queremos escuchar a usted, queremos saber de usted y si quiere enviarnos su saludo, también estamos a la orden para enviar su saludo a su familia, a sus amigos o a sus vecinos. En estos momentos saludamos a nuestra hermana Lesbia, quien nos saluda desde Nueva York y nos escribe de la siguiente manera: hola, paz hermanos, saludos aquí, estoy viendo en Nueva York. Muchas gracias. Remitimos su saludo también a su querida familia en Aldea El Duraznal. Saludamos a nuestra hermana Annie Hernández, quien nos escribe de la siguiente manera: paz hermanos, que Dios lo bendiga a ustedes y la paz sea con cada uno de ustedes. Es hermosa escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente a través de las redes sociales. Y saludamos a nuestra hermana Priscila Agustín desde la Aldea El Duraznal. Saludamos a nuestra hermana Cristi Barrios de parte del hermano Ramón, pues muchas gracias, y remitimos su saludo a la Iglesia de Dios en El Duraznal. En estos momentos estamos esperando su respuesta, estamos esperando alguna pregunta que usted quiere plantearnos para despejar su duda. Recuerde que la duda mata, es mejor plantear la pregunta para poder aprender más. Y quien pregunta más, por supuesto que aprende más de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a escuchar más preguntas que ha ingresado a través de los diferentes medios disponibles en estos momentos. Ya regresamos. Estimado televidente, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. Le enviamos muchas bendiciones y abrazos a la distancia, donde quiera que usted se encuentre. Le enviamos muchos abrazos en esta noche y muchas gracias por estar escuchando la palabra de nuestro Dios. En estos momentos estamos recibiendo una nueva pregunta, estamos recibiendo otra pregunta a través de mensaje en saldo normal. Y agradecemos al amigo, al hermano que nos haya planteado esta pregunta. Y si usted no lo ha hecho, pues todavía tiene unos minutos más para poder presentar su duda y luego nosotros con mucho gusto estaremos respondiendo en base a la palabra de nuestro Dios. El tema es en relación a bibliología, es decir, a la doctrina de las Escrituras. La siguiente pregunta que nos viene en estos momentos dice de la siguiente manera:
¿Fuera de la Biblia hay nuevas revelaciones y sueños hoy? ¿O son válidas los sueños y las revelaciones hoy? ¿Qué dice la Biblia en relación a esta situación que está imperando incluso en diferentes lugares, en diferentes denominaciones? Pues vamos a escuchar lo que dice la Biblia en relación a la pregunta que dice: fuera de la Biblia, ¿hay nuevas revelaciones y sueños? Escuche, estimado amigo y hermano, la respuesta a esta pregunta. Gracias al estimado amigo o hermano que nos ha planteado esta pregunta. Esta es una de las interrogantes más controversiales que se ha venido haciendo a lo largo de la historia del cristianismo. La respuesta que hemos de dar es simplemente no. Hoy en día ya no hay revelaciones, ya no hay sueños. Dios ya no se revela más a nadie en particular. Y la razón por la cual afirmamos y sostenemos que hoy en día ya no hay revelaciones ni sueños es por el caso del canon. El canon de las Escrituras como tal se cerró aproximadamente en el año 110 de nuestra era. La compilación de los libros de la Biblia llevó más o menos 1600 años de ser compilados y sistematizados. Una vez organizado todos los 66 libros, se finalizó con la revelación. Por eso Hebreos 1:1 y 2 dice: en los tiempos pasados Dios habló de muchas maneras y de muchas formas. Pero el texto sigue diciendo: pero hoy nos habla por medio de Jesucristo. En la persona de Jesucristo, Dios se ha revelado por última vez. Todo lo que se refiere a fe y conducta, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, que alguien hoy venga y diga: yo tuve esta revelación o me dieron este sueño, simplemente diremos: no es la voz de Dios, es la voz de Satanás. Por cuanto tenemos una palabra suficiente, una palabra completa, y además tenemos un canon ya cerrado, Dios ya no da nuevas revelaciones. De aceptar nuevas revelaciones hoy en día, entonces tendríamos que dudar de la Biblia. Tendríamos que dudar de la confiabilidad de la Biblia. Tendríamos que pensar que lo que se está revelando hoy se estaría escribiendo. ¿Cómo se llamaría este nuevo libro del que alguien está recibiendo revelación hoy? No tiene sentido. Cualquier revelación o sueño hoy en día es extrabíblico y no es confiable. Entonces, estimado hermano y amigo, si a alguien a usted le viene y le dice: el Señor me habló anoche o me dijo estas palabras, simplemente usted no le tiene que hacer caso, porque no es la voz de Dios hablándole a este amigo, sino es la voz de Satanás. Hoy en día tenemos la palabra del Señor, tenemos 66 libros completos para nuestra fe y todo lo que se refiere a nuestra vida diaria. El canon ya está cerrado. Por eso Apocalipsis termina diciendo en Apocalipsis 22, 18 al 21, dice: cuidado con agregar o cuidado con quitar. Si alguien viene y dice: fíjese que el Señor me habló anoche, ese ya es agregar la escritura. O como un predicador del siglo pasado contaba una anécdota de un joven dice que llegó con él y le dijo: fíjese, hermano ministro, el Señor anoche me habló que yo tengo que casarme con tal fulana. Y el pastor, muy conocedor de la escritura, dijo: pues sí, joven, sí, yo entiendo, pero para eso el Señor tendría que haber hablado también a la tal fulana. De lo contrario, su sueño no tiene ninguna cabida. Entonces, que alguien venga y nos cuente su sueño o nos diga que tiene nuevas revelaciones, eso no es de procedencia divina, ni tiene validez, no es confiable, sino simplemente es la voz de Satanás. Hoy en día el carismatismo es
es un problema, es un cáncer dentro del cristianismo. El carismatismo no confía en la Biblia, niega la suficiencia de la Biblia. El carismatismo dice, no, Biblia más revelaciones, Biblia más sueños. Pero la palabra del Señor en Salmos 19, 7 al 14, nos dice que la palabra de Dios es perfecta, es completa, es recta, es justa, es inmutable y sobre todo es eterno. Entonces, al quien tenga sueños o revelaciones, chéquela primero, puede que esté jugando con la voz de Satanás y no con la voz de Dios. Hoy tenemos un manual completo. Gracias a nuestro Dios por su bendita palabra. Continuemos interactuando con usted. Muchas gracias por estar en sintonía, escuchando las respuestas a las preguntas que nos vienen aquí en la cabina de Canal 9 desde Comitancillo, San Marcos. Nos viene una siguiente pregunta, creo que relacionado también a esta pregunta. Disculpas al estimado televidente que no pudimos responderle a través de la llamada porque nuestro hermano estaba respondiendo a la pregunta, pero muchas gracias por enviarnos su texto para poder responder, para poder preguntar y luego escuchar la respuesta. Dice, ¿cómo explica Hechos 2, 16 y 17? Atentamente, Saúl Maldonado de Talquichó, San Lorenzo. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 y vamos a escuchar ahora la respuesta en relación a la profecía de Joel que se cumplió en el capítulo 2 del libro de Hechos. Vamos a escuchar entonces Hechos capítulo 2 verso 16. En estos momentos estamos respondiendo a la pregunta que también tiene relación con la pregunta anterior. Escuchemos la respuesta. Agradecemos al estimado televidente por hacernos su pregunta. Solo así logramos crecer en el conocimiento de la palabra. Hechos 2.16 habla, o más bien Pedro cita del profeta Joel los textos que usted hace alusión. Y simplemente hemos de decir al respecto. El capítulo 2 de Hechos, el contexto inmediato de Hechos 2, sucede en los días de Pentecostés. Si usted se recuerda, estimado televidente, cuando el Señor ascendió a los cielos, prometió a los apóstoles que se mantuvieran en Jerusalén para que pudiesen recibir el poder del Espíritu Santo. Y que a partir de que recibiesen el poder del Espíritu Santo, entonces saliesen a todos los lugares para predicar el Evangelio. Al tomar el contexto del versículo 16, desde el versículo 11, se refiere puntualmente a la gente en Israel. El don de lenguas es para la nación de Israel, es para confundirlos, es para hacerles ver que aún Dios utilizando otros idiomas, ellos tendrían un corazón duro y que no recibirían el Evangelio de nuestro Señor. Si usted regresa un poquito antes en los versículos, por ejemplo, en los versículos 10, escuche usted lo que dice el versículo 10. El don de lenguas, las revelaciones que sucedieron en este contexto del capítulo 2 fueron propiamente para la iglesia del primer siglo. Recuérdese usted que en ese lapso se estaba escribiendo los libros del Nuevo Testamento. El canon seguía abierto. Dios todavía se estaba manifestando de muchas maneras. Escuche usted, por ejemplo, lo que dice 2.10. Por ejemplo, dice en el versículo 8, empecemos desde el versículo 8, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Estas son lenguas reales, no es aquella lengua que se han inventado últimamente, algunas frasecitas por ahí. Estas son lenguas reales, son idiomas reales. Escuche usted cuáles el Espíritu Santo reveló en el contexto de Hechos 2. Partos, el idioma de los partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en Asia. En el versículo 11, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestra lengua. Lo que está diciendo aquí el profeta simplemente es
el establecimiento de la iglesia, el establecimiento del evangelio de Dios a través de los apóstoles. De manera que todavía, inclusive en Hechos capítulo 10 en adelante, encontramos todavía un último profeta que cita la escritura, que es Agabo. De ahí, en todas las epístolas ya no menciona ningún profeta o el don de revelación, sino más que las escrituras. Estimados televidentes, muchas gracias por haber escrito las preguntas. Y para terminar, en relación a esta pregunta, pues Hechos fue escrito aproximadamente en los años 50, 60, en la era actual. Sin embargo, cuando uno corrobora y estudia la escritura, Apocalipsis fue escrito en el año 98, es decir, como 40 años después de Hechos. Y escucha bien lo que dice Apocalipsis aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, después de Hechos, en el libro de Hechos todavía habían profecías, habían revelaciones, porque en ese tiempo se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero ya a partir de Apocalipsis, que es el último libro del canon de la escritura, ya la Biblia no acepta, ya no permite más añadidura. Y aquel que agrega a la escritura, dice: Dios traerá sobre él las plagas de la escritura. Es decir, Dios no lo va a dar por inocente. Estimados hermanos y amigos, muchas gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Saludamos a nuestro hermano José Telles, quien nos escribe desde Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Saludamos también a nuestro hermano y amigo Jacob Ambrosio, quien nos visualiza en Aldea El Duraznal. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 y le deseamos muchas bendiciones a usted y a toda su familia y a su familia que está allá en los Estados Unidos. Finalizamos ahora con palabras de oración, sin antes agradecerle por haber planteado las preguntas de esta noche. Finalizamos con nuestro hermano. Los invitamos a una oración final y agradecemos a Dios por este espacio. Oremos. Bondadoso Señor, te agradecemos en esta noche por este espacio que hemos tenido de dialogar e interactuar con nuestros amados y queridos televidentes. Te rogamos una bendición por ellos y te damos gracias por tu palabra, que es suficiente para nuestra vida, nuestra conducta y la doctrina que hemos de creer. Como dice el apóstol Juan en el último versículo de su evangelio, lo que está escrito es para que nosotros seamos santificados, seamos purificados y podamos crecer cada día. Gracias por tu palabra, gracias por estos 66 libros. Creemos, Señor, que tu palabra es suficiente para todo y te damos gracias porque tu palabra ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad. Ayúdanos a seguir estudiando, seguir aprendiendo. Bendice a aquellos que hicieron sus preguntas. Esperamos haberles respondido con esa esperanza que ellos tenían de conocer y de aprender más de tu palabra. Seguiremos, Señor, seguiremos estudiando más de aquí en adelante. Seguiremos exponiendo tu palabra para honrarte y sobre todo para glorificarte. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares y te rogamos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Los esperamos el próximo martes, primeramente Dios. Ahora los dejamos con la bendición final. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.